Queridos amigos y hermanos, les damos la bienvenida nuevamente a este programa de Conversando la Escuela Sabática. En esta nueva lección que tenemos como desafío para poder analizar, estudiar y conversar en este momento de la lección 10, los engaños finales de Satanás. Estamos muy contentos de que podamos seguir compartiendo esta reflexión, esta conversación y que puedan ser de la mejor bendición para usted a través de su estudio y compartiéndolo también. En esta oportunidad nuevamente nos vemos acompañados por nuestros queridos amigos y hermanos. José Miguel Alarcón, ¿cómo estás? Damos las gracias, Señor, porque nos permite estar en otro tema más de esta lección, sobre todo lo que tiene que ver con los engaños del tiempo del fino, ¿no? Los engaños finales. Hay varios aspectos que hay que colocar atención y también poder nosotros mismos evaluarnos si estamos dentro de esos engaños, ¿no? A no confiarnos. El repaso de hoy va a estar en esa dirección. Así es, muchas gracias, José Miguel. Daniel, querido amigo, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien, muchas gracias, Luciano. Y también contento, obviamente, por una oportunidad más de poder conversar este tema, que como bien decía José Miguel, se conecta con un aspecto fundamental dentro de las profecías que tiene que ver con esta advertencia que se nos hace de engaños que van a ser obviamente muy sutiles para los tiempos que estamos viviendo. Así es. Daniel, te pido tímido para que nos dirijas la primera oración para comenzar de la mejor forma. Perfecto, oremos. Padre bondadoso que estás en el cielo y aquí con nosotros, santificado y glorificado sea tu maravilloso nombre, Señor. Te agradecemos por la bendición que nos da de poder abrir tu palabra y poder compartir como hermanos el estudio de este folleto. Rogamos, Señor, que la presencia de tu Santo Espíritu pueda morar en cada uno de nosotros, aclarando nuestras mentes y ayudándonos para poder comprender con toda profundidad y discernimiento lo importante, lo necesario, lo fundamental de este mensaje que nos ayuda a estar preparados para los tiempos que vivimos. Le pedimos y agradecemos confiando en los méritos de nuestro amado Salvador Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Daniel. Muy bien, estamos listos entonces para poder conversar juntos esta lección, los engaños finales de Satanás. Al respecto, hay un texto bíblico que nos llama harta la atención porque obviamente va en el sentido de lo que vamos a repasar a continuación. El texto que conocemos del Evangelio según Mateo capítulo 24, verso 24, que dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Este texto, entre otras cosas, nos expresa en cierto grado la potencia, la agresividad de los engaños del enemigo en el último tiempo, del cual el Señor dice: si fuere posible, aún a los escogidos se engañará. O sea, el hecho mismo de que los escogidos estén en riesgo de ser engañados con inclusive las advertencias que el Señor en forma tan insistente entregó para que pudiéramos estar firmes en la verdad, aún así el enemigo pensará en tener oportunidad justamente para engañarlos. Entonces vemos una situación de palabra del Señor que es un riesgo real, latente y potente para todo aquel que crea estar firme. Ahí nosotros encontramos justamente el texto bíblico, que el que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces vemos no solamente en la historia, sino que mismos engaños que se fueron revelando en la historia bíblica han de potenciarse, ampliarse en los últimos tiempos de una forma tremendamente agresiva. Afortunadamente tenemos promesas preciosas como el texto bíblico que se nos presenta para memorizar para esta semana, que se encuentra en el Evangelio según Juan capítulo 17 versículo 17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces ahí tenemos una seguro ancla, las provisiones que Dios nos entrega para no caer en estos engaños. Al respecto me gustaría preguntar a José Miguel por lo siguiente, porque por un lado nosotros tenemos la verdad, puntualmente en nuestro caso, la verdad presente, y de hecho esa es la idea del surgimiento del pueblo remanente de los últimos tiempos, y en lo específico la teología adventista surge, ¿cierto?, como una barrera que impide caer en dichos engaños. Entonces la pregunta es: ¿cuál es el panorama de los grandes engaños que están profetizados para el tiempo del fin, y cómo nuestra teología nos permite estar atentos a y resguardados a los engaños? Acá viene un punto importante, ¿no? Algo tú también señalabas, la intensificación de los engaños del diablo en primer lugar. Hay un pasaje
o mejor dicho, una declaración de el espíritu de profecía de los testimonios, Spiritual Gift, en el tomo 2, página 277, dice: el poder que Satanás emplea para tentar y engañar durante el tiempo del fin es 10 veces mayor que en los días de los apóstoles. Declaración totalmente de advertencia profunda, ¿no? Estamos en una situación compleja porque estamos en un tiempo complejo y porque obviamente se están cerrando los últimos acontecimientos del gran conflicto. A partir del año 1844, Cristo realiza la última labor de expiación, su último trabajo en el lugar santísimo, cierra la puerta del lugar santo, que era un aspecto importante, y abre la puerta del lugar santísimo, donde todo el pueblo de Dios, en este caso el remanente de Dios, debe entrar junto a él, ¿no? Y desde ese momento en adelante, también dice los testimonios, comienza a resplandecer la ley de Dios como nunca. Hay un alumbramiento de la verdad, una intensificación en la comprensión de deberes que las generaciones anteriores no tuvieron. Entonces, estamos en la época del lugar santísimo. Y al mismo tiempo el enemigo, sabiendo que estamos en una época particular donde la ley de Dios, que es el punto en conflicto, en este, valga la redundancia, en este gran conflicto, es obviamente lo que él va a tratar de atacar, porque sabe que en este momento la ley de Dios va a ser entendida como nunca por el pueblo de Dios. Y eso mismo va a llevar justamente a que este pueblo de Dios tenga una vivencia, una experiencia también como nunca dentro de la historia de la salvación. Y esa misma observancia completa, absoluta, va a ser justamente uno de los antídotos contra los últimos engaños del diablo que están asociados justamente con los temas. El enemigo siempre ataca los puntos doctrinales. Ahí está lo que hemos visto también anteriormente, los pilares de la fe, ¿no? El santuario, la ley de Dios, el mensaje de los tres ángeles, que son los puntos focales de las lecciones de este trimestre. El tema del sábado, obviamente, otro tema importante que también está asociado a esta lección. Y bueno, en cada una de las lecciones, de una u otra manera, es imposible no ver el tema del sábado en sus diversas aristas. Claro que sí, claro. Me acordaba de una cita también que compartimos una vez anterior cuando los mismos testimonios dice que tales cosas que buscar otros hitos o pilares, lo que tú mencionabas, ¿no es cierto, José Miguel? Es pura imaginación. Es un error justamente no mirar lo que el Señor entregó para los últimos tiempos porque, entre otras cosas, ¿cierto? Es lo que nos permite estar en terreno firme. Lo que entregó el Señor para los últimos tiempos. Vemos también, en base a tu comentario, que recordamos un texto en el cual dice que si bien abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y qué mejor la aplicación de este texto bíblico, en particular en los últimos tiempos, donde justamente vemos la intensificación de los ataques del enemigo, donde vemos la mayor debilidad en el pueblo de Dios profetizado en la Odisea, pero que sin embargo Dios se glorifica justamente levantando un pueblo que ha de vindicar, ha de glorificar al Señor. Entonces, en este caso, la gloria es para el Señor. Justamente el hecho de creer en el remanente de los últimos tiempos es para glorificar más al Padre y no al individuo. Ahora, perdón, Luciano, acá una breve acotación. Así como la luz es mayor que las generaciones anteriores, los engaños son mayores, siempre es proporcional. Claro. Por eso uno dice, ¿por qué hay más engaños? ¿Por qué Dylan White dice que será 10 veces mayor? ¿Y la era apostólica? Miren, no, la comparación. Porque también la luz es 10 veces mayor que la era apostólica. Entonces, si hay un pueblo que tiene una mayor comprensión y por lo tanto deberes más amplios, somos nosotros como pueblo adventista. Claro que sí. Entonces, hay más gracia disponible, inclusive para estos últimos días. Al respecto, uno podría relacionar el tema de los engaños finales, ¿cierto? Para el tiempo de fin que se ven amplificados en base a lo que se revela en la palabra de Dios. Podemos relacionarlo con el concepto de la triple alianza. En este caso, me gustaría preguntarle a ti, Daniel, ¿cómo podemos nosotros relacionar esto con el concepto de la triple alianza, ¿no es cierto?, con Babilonia y el vino de su fornicación? En realidad hay varios aspectos que están siendo considerados en la profecía. Hay aspectos que tienen que ver con la fisonomía que adoptan los instrumentos del enemigo en el tiempo del fin, ¿no es cierto? Los poderes del mal. Esta triple alianza que aparece descrita en Apocalipsis capítulo 16, donde se escribe el dragón, la bestia y el falso profeta, como poderes que se constituyen como este nuevo orden mundial que va a llevar adelante la figura, digamos, de la falsa adoración en su etapa final.
pero también tiene que ver un poco con las características de lo que ustedes muy bien estaban mencionando recién, las características de lo que debe enfrentar esta última generación, que no es solamente una luz mayor, como muy bien decía José Miguel, sino también una decadencia moral que evidentemente también le afecta, porque nosotros somos parte de una humanidad que ha venido degradándose, que ha venido afectándose y que por supuesto de alguna forma nos va limitando en nuestra capacidad de poder tener y desarrollar una comunión con Dios como nosotros quisiéramos. O sea, indudablemente los engaños del enemigo van a ser poderosos, pero no solamente porque estamos frente a una etapa crucial de la historia, sino que también de alguna forma este poder se manifiesta muy tremendamente apto para engañar, porque también estamos siendo un pueblo muy débil y estamos frente a una humanidad muy debilitada en cuanto a la capacidad para estudiar la Biblia, la capacidad para orar, la capacidad moral para resistir los ataques del enemigo. En alguna oportunidad nosotros, quizás más de alguno de nosotros, ha escuchado esa cita, no sé de qué autor, que dice que el enemigo a veces es poderoso frente a nosotros, no porque él realmente sea fuerte, sino porque nosotros somos demasiado débiles frente a él. Nosotros, en realidad, teniendo conciencia de nuestra debilidad, debiéramos justamente aprender a sostenernos en quien es nuestra fuerza, que es Dios. Hay una cita de Mensaje Selecto, el tomo 2, donde la hermana White le escribe, exhorta a un hermano que estaba en peligro de irse de la iglesia y finalmente que estaba por apostatar, y le dice lo siguiente: vivimos en un tiempo cuando Dios está probando a su pueblo, todo lo que pueda sacudirse será sacudido, permanecerán firmes únicamente los que tienen el alma afianzada en la roca eterna, los que se apoyan en su propia comprensión, los que no moran permanentemente en Cristo, estarán sujetos justamente a cambios como este. Si su fe ha estado arraigada en el hombre, entonces podemos esperar tales resultados. O sea, lo que la hermana White describe acá como una advertencia solemne es que nosotros necesitamos aprender a morar en Cristo, a cubrirnos con el conocimiento de su persona, y estamos hablando de la comunión íntima, de su palabra, de su voluntad y de su presencia en nuestras vidas. Si nosotros no estamos preparados para esto, para espiritualmente nutriendo nuestras lámparas con el aceite del Espíritu Santo, evidentemente vamos a estar dormidos para el momento en que todos estos engaños se materialicen. Y la Triple Alianza en realidad es uno de los engaños que evidentemente ya se ha venido desarrollando en el mundo. Nosotros no tenemos mucho tiempo para ahondar en relación a la naturaleza de esto, pero sabemos que el dragón se identifica con la parte del ocultismo, del espiritualismo, del espiritismo, ¿no es cierto?, que le permite a Satanás representarse a sí mismo frente a la humanidad sin necesariamente una máscara, porque es Satanás mismo quien se presenta a través de esta figura. La bestia, que se representa por el poder religioso, ¿no es cierto?, de la iglesia romana, y el falso profeta, que se identifica en nuestros estudios como adventistas el protestantismo apóstata, ¿no es cierto?, que se conecta obviamente con la naturaleza del protestantismo que surge en Estados Unidos y que de alguna forma y le identifica como la nación protestante más grande del mundo. Estos tres poderes obviamente van a confluir para conducir estos engaños finales que, como ustedes bien decían, van a ser rápidos, sucesivos, muy intensos y que obviamente van a remecer la fe de muchos en estos tiempos. Claro que sí. Muchas gracias, Daniel. Creo que da justamente para un tema muy en particular, y creo que deberíamos darnos tiempo en algún momento de poder desarrollar justamente lo que tú nos introducías, Daniel, con respecto a este tema de la Triple Alianza y los engaños finales. En la temática que estamos revisando ahora con respecto a lo que puntualmente se habla en el folleto, me gustaría que podamos desarrollar por lo menos dos temas de los cuales el folleto se encarga en desarrollar, pero me gustaría que viéramos un poquito más de implicancias al respecto. Voy a leer una cita de los testimonios que se encuentra en el segundo tomo de Mensaje Selecto, página 135, que dice así: este es el mismo mensaje que fue dado por el segundo ángel. Babilonia ha caído, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿En qué consiste ese vino? En sus doctrinas falsas. Ha dado al mundo un día de reposo falso en lugar del verdadero del cuarto mandamiento. Y ha repetido la falsedad que Satanás comunicó a Eva en el Edén, la inmortalidad natural del alma.
ha esparcido ampliamente muchos errores semejantes y ha enseñado como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, vemos a través de esta cita, ¿no es cierto?, una base, después se desarrolla mucho más, por supuesto, y el folleto se encarga de hablar con respecto al tema de la vieja mentira de la inmortalidad y lo que conlleva a tales cosas como lo que es el espiritismo, pero podemos profundizarlo de la siguiente forma, como el hecho de creer esta realidad dual, ¿cierto?, de una realidad corporal y una realidad atemporal, ¿cierto?, esa dualidad entre cuerpo y un alma, un cuerpo mortal y un alma inmortal, cómo eso afecta nuestra comprensión, siendo que este engaño ya está bien enraizado en toda la doctrina o gran parte de la doctrina cristiana, ¿no es cierto?, tanto de tradición católica como evangélica, cómo eso afecta nuestra comprensión de cómo el hombre se salva, porque cómo uno recibe la justificación se ve afectado potentemente por el hecho de creer en la realidad de un alma atemporal, digo, un alma inmortal. Entonces, cómo este engaño afecta justamente esa comprensión y a su vez también la naturaleza del pecado. A mí me gustaría que José Miguel nos pueda ayudar a dilucidar aquí en forma sencilla esta problemática. Bueno, que acá se separa el estilo de vida de lo que es la salvación. O sea, una cosa es cómo vivimos nuestro diario vivir, que esa es la comprensión que llega a la gente que cree en la inmortalidad del alma, ¿no? Que es prácticamente la mayoría del cristianismo, y bueno, hay otras religiones, pero hablemos dentro del ámbito cristiano. Hay una disociación, hay una dicotomía entre lo que tiene que ver el tema de la salvación, que es algo más interno, del alma, como dice, ¿no? Algo interior, y obviamente, y lo que tiene que ver con nuestras palabras, nuestras acciones, en otras palabras, el carácter, que es totalmente ajeno a la realidad, digamos, de lo que es la salvación. Y eso es uno de los coletazos, podríamos decir, en términos más simples, del tema de la inmortalidad del alma. Y eso al final lleva a una idea universalista del tema de la salvación. Una perspectiva que al final, al disociar, obviamente todo depende de tener una buena actitud, ¿no? De estar simplemente en un asentamiento de la verdad más que en una vivencia de la verdad que es muy distinto. Entonces hay una desintegración de esas realidades que no están amparadas en la Escritura. Y bueno, si uno va también a los testimonios, el Espíritu lo decía, por el contrario, la concepción del hombre en la Escritura, y también está atestiguado en los testimonios, es sobre el carácter, no sobre la inmortalidad del alma. Nosotros como adventistas obviamente tenemos ese privilegio entonces de tener esa antropología bíblica del carácter, no la antropología del alma, y eso nos permitiría entonces poder conectar, poder entrelazar justamente el tema de la salvación, no como algo etéreo, sino que algo que está plenamente integrado, incorporado en nuestro diario vivir, de manera que podemos decir de que hacer alguna actividad, nuestros hobbies, nuestro diario vivir, nuestras palabras, nuestro trabajo, es parte de nuestra salvación también. Nuestra salvación tiene que ver también con eso. Nuestra alimentación, nuestro lenguaje, nuestra manera de vivir, obviamente es parte y es la totalidad misma de lo que es obviamente el plan de salvación. Pero eso no ocurre obviamente cuando tenemos el concepto de la inmortalidad del alma. Se hace imposible. Y eso, perdón, lleva a tener una actitud secular, pues el secularismo es consecuencia obviamente del concepto de la inmortalidad del alma, ¿no? De colocar solamente las cosas de Dios dentro de las paredes de la iglesia, y ya saliendo de la iglesia obviamente ya vivimos una vida ajeno a lo espiritual, ¿no? Porque tenemos esa licencia, porque asociamos lo espiritual a lo que se llama iglesia, pero no a lo que tiene que ver con nuestra vida diaria, no a lo que tiene que ver con cada una de las esferas cotidianas de nuestra vida. Y esa es la perspectiva bíblica, pero lamentablemente el concepto de la inmortalidad del alma nos ha llevado a ver justamente la religión, digamos, en esferas distintas con respecto a nuestro estilo de vida y con respecto a nuestra realidad cotidiana. Claro que sí, recordando también los testimonios, ¿cierto? Elena de White desarrolla el tema de las facultades, habla de la relación, digamos, inseparable de lo que son los hábitos, tanto alimenticios, hábitos, ¿no es cierto?, de conducta con respecto al espíritu, porque están estrechamente relacionados. También con respecto a lo que nosotros encontramos, por ejemplo, en Mensajes Selectos, tomo 3, página 411, cuando hace una aplicación del concepto de fe, cuando dice: el que no tiene suficiente fe en Cristo para creer que Él le puede guardar de pecado,
no tiene la fe que le dará entrada al reino de Dios. Ahí, ¿no es cierto?, pone en la misma naturaleza la fe, digamos, que nos permite, ¿cierto?, andar de acuerdo a los caminos del Señor, que es la misma fe o la de la misma naturaleza que lo que nos dará entrada en el cielo. Entonces, ella siempre, ¿no es cierto?, se refiere bajo estos términos, en coherencia a lo que la conversación que tuvo el Señor Jesús con Nicodemo, cuando le dice, ¿cierto?, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Entonces, la salvación y la conducta que es transformada, ¿cierto?, el carácter transformado por el poder de Dios es justamente la habilitante de salvación, es una misma realidad. Y el hecho de no tener esa suposición de la inmortalidad del alma es una barrera, ¿cierto?, una contención para comprender lo que es la salvación. Me gustaría aprovechar ahí, Daniel, si también nos puede entregar tu apreciación al respecto de cómo estos engaños, ¿cierto?, afectan también nuestra comprensión tanto de la salvación, pero también de la naturaleza del pecado. Claro, y esto es muy importante en realidad, muy buena pregunta, porque los engaños finales en realidad van en dos direcciones. Por un lado van sobre el mundo, ¿no es cierto?, el mundo en general. Vemos en las profecías, se va conduciendo hacia un apoyo irrestricto hacia la bestia, aun cuando no necesariamente todos sean religiosos, ni profesen alguna religión, pero todo el mundo será conducido y maravillado en pos de la bestia. Y la otra dirección en la que van los engaños tiene que ver con el pueblo de Dios, en el tiempo del fin. Son los engaños que a nosotros más nos preocupan, porque efectivamente, como tú bien decías en el texto de inicio, en la introducción, el engaño dirige especialmente, el engañador dirige estos engaños especialmente contra los escogidos en el caso de que pudieran ser engañados. No dice la Biblia que serán engañados, sino si fuera posible, los engañaría. Y lo importante, digamos, que la naturaleza de los engaños contra el pueblo de Dios tiene que ver justamente con conducirlo, de alguna forma, a toda suerte de iniquidad o de pecado que evidentemente va a entenebrecer la mente y le va a impedir, digamos, que ellos puedan estar atentos, digamos, a la naturaleza misma de los errores que podamos vernos enfrentados. De hecho, mire lo que dice el conflicto de los siglos, la página 376. Quien deliberadamente mutila su conciencia del deber porque ella está en pugna con sus inclinaciones, acabará por perder la facultad de distinguir entre la verdad y el error. La inteligencia se entenebrece, la conciencia se inciviliza, el corazón se endurece y el alma se aparta de Dios. Ninguno de nosotros en realidad está libre o exento, digamos, de poder efectivamente en un momento dado dejarnos engañar. Ninguno está libre de caer en el engaño, porque mientras nosotros estemos en esta tierra, nos damos cuenta, digamos, vamos a ser afectados y vamos a ser persuadidos, estimulados al error. Pero fíjense que acá, como dice esta cita, será producto, digamos, de ceder a nuestras inclinaciones, que vamos perdiendo nuestra facultad de distinguir entre la verdad y el error. Nosotros acá tenemos una luz muy importante que defender como pueblo, y los engaños están conducidos para que nosotros no podamos cumplir nuestro cometido y que no podamos exaltar la ley de Dios como tiene que ser exaltada. Recordemos que, como muy bien decía también José Miguel, en el contexto del gran conflicto, es eso lo que está en juego y va a seguir en juego, digamos, hasta que el gran conflicto finalmente termine. Los engaños están realizados precisamente para que el mundo transgreda la ley de Dios, para que el mundo vitupere el carácter, el honor de Dios expresado en su ley. Por eso la naturaleza del sábado requiere tanta relevancia y trascendencia como el sello divino finalmente, porque está en el corazón de la ley misma. Y es ahí donde efectivamente el enemigo conduce sus últimos ataques. Gracias, Daniel. Bueno, yo creo que quedó bastante claro con lo que se mencionaba. También el hecho de que se crea justamente o se sostenga, ¿cierto?, estas presuposiciones de la inmortalidad del alma y su relación con respecto a lo que se entiende por pecado, en relación a la definición bíblica como transgresión de la ley. Este engaño lleva a desvirtuar el concepto de pecado, dándole una entidad sustancial que tiene sentido bajo la presuposición de la inmortalidad del alma, pero que sin embargo, dada la comprensión de la antropología bíblica y que se fortalecen los testimonios, se cae en la completa incoherencia de sostener un concepto de pecado distinto al que presenta la Biblia, que es pecado es transgresión de la ley.
Pero volvemos a decir, justamente sostener este engaño es precisamente validar el engaño y las pretensiones del enemigo para bajarle el perfil, ¿cierto? Despreciar, quitar, ¿no es cierto?, del foco del conflicto el tema de la obediencia, de la ley de Dios. Entonces, justamente esto nos permite, si somos coherentes con este principio, nos permite entender de mejor forma en qué consiste también el conflicto. Al respecto, el segundo tema que también se desarrolla en el folleto, pero me gustaría que podamos hablar también de implicancia de los últimos tiempos, es de qué manera los engaños finales nos conducen al falso día de reposo. Le preguntamos a José Miguel en esta pretensión del enemigo de los últimos tiempos de invalidar ya en forma acentuada en los últimos tiempos, ¿cierto?, la adoración en un falso día. Bueno, se ve como algo imposible dentro de un adventista trasladarse para el día domingo, ¿no? No sé si, Luciano, aún en circunstancias, podríamos decir, de apostasía, uno pueda aceptar la idea del domingo, pero las profecías nos apuntan de que hay un grupo de fieles, o que son aparentemente fieles ahora, dentro del remanente, que se van a trasladar, ¿no? Va a haber un desplazamiento del sábado al domingo. Es una situación, para, a lo mejor para muchos puede ser algo muy ficticio, ¿no? Novelesco, cinematográfico, ciencia ficción, pero en realidad las profecías nos alertan, ¿no? No estar confiados, los que obviamente supuestamente somos guardadores del sábado, digo supuestamente, porque ya lo hemos visto anteriormente. Guardar el sábado implica vivir en santidad los 6 días anteriores. No se puede dar santidad el día sábado. Si llevamos, por eso hablábamos anteriormente, si tenemos una perspectiva secular, ¿no? De lo que es la espiritualidad bíblica, de lo que es, digamos, la salvación, ¿no? Si llevamos una vida desintegrada, dicotómica, entre lo que es el Evangelio y la vida práctica, digamos, de ese Evangelio, entonces, sin lugar a dudas, también en el cual nos alerta, ¿no? Nos vamos a trasladarnos, va a haber un desplazamiento y sin a lo mejor tener ahora la intención de que eso va a ocurrir, nos vamos a ir del lado de la oposición. Por eso es importante el consejo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, a lo mejor tenemos la disposición de ser fieles cuando vengan esos momentos. A lo mejor ahora nosotros decimos, no, Señor, yo a ti no voy a engañar, no voy a renunciar al sábado, jamás voy a pertenecer a los adherentes al domingo, pero eso puede ocurrir si nosotros ahora no entendemos con amplitud el tema de la salvación. Si tenemos una concepción meramente conceptual, una concepción legal de la justificación solamente, ¿no? No integradora con nuestro diario vivir, no integradora con nuestra vida, si no atendemos, digamos, a lo que implica la fe, tal como tú lo señalabas, Luciano, ¿no? Implica justamente creer que el Señor nos puede liberar del pecado, ¿no? Creer que se puede vencer el pecado. Si no odiamos el pecado, sin duda, el diablo nos va a desplazar, nos va a mover de nuestra situación y nos vamos a colocar del lado de la oposición. Por eso es importante estar alerta, ¿no? No nos confiemos con el hecho de creer que guardamos el sábado, perdón, y no somos del domingo. No basta solamente con eso, porque los demonios también creen que el día sábado es el día del Señor. Sin embargo, ellos no viven de esa realidad. Entonces, acá se aplica también la declaración de Santiago. La fe sin obra es muerta. El sábado hay que vivirlo. No solamente el sábado, sino antes del sábado. Tenemos que ahora entonces tener una actitud no secular, porque podemos tener una perspectiva secularista del sábado. No vamos solamente a la iglesia y durante la entrada del sábado seguimos trabajando o estamos viendo televisión, llevamos una vida secular justamente, aún en la hora sagrada del sábado. La única distinción es que vamos a la iglesia el sábado, ¿no? La escuela sabática, o bueno, los que van al culto joven en la tarde, y es el sábado, ¿no? De repente quizás alguna visita misionera, pero guardar el sábado implica justamente una vida de santidad, una vida, digamos, alejada del pecado, no solamente el sábado, sino los 6 de la semana. Yo creo que en ese punto debemos prestar atención, porque de lo contrario vamos a ver como la marca de la bestia como algo totalmente lejano de nuestras vidas, y puede ser que esté más cercano de lo pensado porque hemos descuidado nuestra vida espiritual cotidiana. Así es. Muchas gracias, José Miguel.
Y Daniel, me gustaría que también puedas desarrollar lo último con respecto a los engaños finales, lo que significa guardar el sábado, ¿cierto? Y cómo esto es una verdadera salvaguarda en los tiempos que se aproximan. Bueno, en realidad este es el concepto que nosotros vemos en el corazón de nuestra fe, precisamente cuando estudiamos y entendemos que la naturaleza de la ley es espiritual, que es un reflejo del carácter divino. Y si entendemos esta naturaleza espiritual, entenderemos evidentemente el campo de acción y de aplicación de la ley, no meramente en la obediencia formal externa, como muchas veces lo ven los legalistas, sino en su dimensión amplia, cuando Dios mismo graba su propio carácter en el corazón de sus hijos. Que Él dice, ¿no es cierto?, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y preceptos y los pongáis por obra. La ley de Dios solamente puede ser guardada realmente cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo more en nuestras vidas, grabando el carácter de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Por lo tanto, la teología adventista debiera ser una teología que se predica desde el carácter mismo, en nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser, nuestro estilo de vida, todo debiera ser modelado por el carácter de Cristo. Y en ese sentido, de esa perspectiva, el sábado juega un papel fundamental, porque es un reconocimiento explícito de Dios como nuestro creador, y es un día apartado por Dios, un día apartado y santificado por Él, para que también nosotros que hemos sido apartados por Dios para cumplir, digamos, la labor de ser instrumento suyo en sus manos, podamos guardarlo. Entonces la implicancia que hay entre el sábado y nosotros es enorme. Y los engaños del tiempo del fin, como muy bien decían también ustedes, tienen que ver con eso, con la naturaleza de no solamente de la observancia externa, formal del día de reposo, correcto, sino que tienen que ver con una identificación de Dios con su pueblo, donde efectivamente nosotros podamos transmitir al mundo un mensaje donde la lealtad tiene que ver precisamente con reconocer a Dios como nuestro creador. Los engaños finales siempre van a ser poderosos. Hay una serie de engaños que se ciernen sobre nosotros, y todos estos engaños están dirigidos a que perdamos nuestra confianza en Dios. Todos los engaños van dirigidos a eso, a que perdamos nuestra confianza en la palabra de Dios, que perdamos confianza en los testimonios, y en la medida que nosotros nos sostenemos en la palabra de Dios, evidentemente vamos a estar preparados para poder hacerle frente a estos mismos engaños. Bien, así es. Muchas gracias, Daniel. Miren, querido amigo Miguel, José Miguel, Daniel, y yo creo que nos quedan unos minutitos para hacer un último comentario. Queríamos ver si alcanzamos y creo que podemos comentar brevemente la distinción y la relación justamente con el mensaje que nosotros encontramos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, con Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Primero, tiene que ver con el mensaje del segundo ángel que dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y por otro lado, en Apocalipsis capítulo 18 también se habla de la caída de Babilonia, con un agregado muy especial que está en el versículo 4. Al respecto, José Miguel, me gustaría que si tú nos puedas comentar brevemente al respecto, cuando leemos en este versículo que dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Bueno, acá hay una invitación justamente a salir de Babilonia, ¿no? La invitación nuevamente tenemos que hacerla nosotros como remanente a la mayoría del pueblo de Dios que está justamente en las iglesias caídas, dicen los testimonios, ¿no? Particularmente, aparte del catolicismo romano, estamos hablando acá también de las iglesias evangélicas que obviamente no entraron al lugar santísimo. Ese es un aspecto importante. Es increíble cómo el diablo a veces nos lleva y nos confunde, ¿no? A veces andamos buscando la verdad en las iglesias caídas, y las iglesias caídas están obviamente bebiendo hace rato el vino de Babilonia, y sin embargo hay gente fiel todavía y que no le ha llegado la luz. Acá con eso no estamos validando las enseñanzas de esas iglesias, ¿no? Acá no hay que confundirnos, ¿no? Una cosa es que la mayoría del pueblo de Dios está en estas iglesias caídas, y otra cosa muy distinta es avalar justamente el mensaje de esas iglesias caídas. Y claro, pues hay grupos de adventistas, ¿no? Que están
realmente confundiéndose y están tratando de retomar los temas de la iglesia caída, digamos, como verdad presente para nosotros, como otros pilares. Y eso no es lo que está hablando el mensaje. Lo que tenemos que hacer nosotros es llevar la verdad presente, llevar los pilares, el mensaje del tercer ángel a aquellos fieles de aquella iglesia, ¿no? Que están en la iglesia caída, aquellos que todavía no le ha llegado la luz y que están a lo mejor ansiosos y que recibirían esta luz, digamos, con un corazón contento, ¿no? Con una felicidad por esta verdad. A eso está hablando. Y esa es una tarea que nosotros tenemos que realizar. O sea, el evangelismo tiene como finalidad no solamente dar estudios bíblicos, ¿no? El evangelismo implica justamente alertar y llevar la verdad presente, llegar con claridad el mensaje del tercer ángel, alertar a aquella gente fiel que vive y que comulga en aquellas iglesias caídas, y entonces poder sacarlas de ahí. Pero también al mismo tiempo tenemos que tener cuidado, no sé, y evaluarnos a nosotros. ¿Será que nosotros hemos salido plenamente también de Babilonia? A lo mejor si no hemos salido plenamente de Babilonia y hay ideas todavía de las iglesias caídas de donde hemos venido, en nuestra vida y en nuestra teología, va a ser difícil poder sacar a Babilonia. O sea, un babilonio no puede sacar a un babilonio, ¿no? ¿Cómo Belcebú puede echar fuera a Belcebú, como dijo Cristo? Imposible. O sea, la única manera de que ese mensaje sea efectivo es que nosotros primero, como pueblo de Dios, salgamos plenamente de la teología babilónica, de la teología de la iglesia caída, de la ética de la iglesia caída, de las formas de culto babilónico. Solamente así vamos a tener el poder de lo alto, no solamente así va a venir el Espíritu y va a morar en nuestro corazón, entonces y vamos a poder hablar, ¿no? Levantar a Cristo y su santa ley, no en sentido teórico, ¿no? Sino netamente práctico. Claro. Muy claro, José Miguel, muchas gracias. Justamente ahí mencionaba esa equivocación que podríamos, ¿no es cierto?, cometer de buscar alguna conciliación con respecto a lo que el mundo cristiano en general entiende sobre salvación y pecado, siendo que con la verdad presente que el Señor nos bondadosamente nos ha presentado, podemos compartirlo y ser una verdadera bendición para aquellos que necesitan justamente recibir esta preciosa verdad. Para finalizar, no sé si Daniel te gustaría decir unas últimas palabras y ya para que nos vayamos despidiendo. Me parece muy bien lo que José Miguel comentaba al final. Yo creo que con eso se puede comprender perfectamente la naturaleza de los engaños del tiempo del fin, y solo enfatizar una cosa que yo creo que es importante para nosotros. Aquí Dios está disponible para nosotros en todo momento para que, si nosotros no queremos ser engañados, no lo seamos. Él está presto a darnos toda la sabiduría que nosotros necesitemos en todo momento, y como vemos, digamos, en segunda de Tesalonicenses 2:10, digamos, aquellos que se pierden son aquellos que finalmente no recibirán el amor de la verdad para ser salvos. O sea, si amamos realmente a Dios, si amamos la verdad, nosotros tendremos a nuestra disposición todos los recursos del cielo para evitar ser engañados. El Señor sabe que un alma sincera y humilde, que se sostiene en Él, es más fuerte que la mayor de la fortaleza, Amén. porque Él nos hace fuerte, y eso es lo que creo que deberíamos apuntar. Amén. Muchas gracias, Daniel, por tus últimas palabras. Yo creo que con lo último dicho por José Miguel y por ti, yo creo que podemos dar por cumplido esta conversación, esta cita que hemos tenido para compartir con nuestros amigos y hermanos estas reflexiones que esperamos modestamente puedan ser de la mayor utilidad posible para que usted pueda compartirlo con su clase de escuela sabática, usted personalmente y lo más importante, tener cada día una experiencia más significativa con el Señor. Para ya despedirnos, quiero pedirle por favor a José Miguel para que nos despida con una oración. Nuestro Padre que está en los cielos, grandes verdades tú nos has dejado, grandes deberes, Señor, tenemos por delante. Hemos sido privilegiados, Señor, con una luz que no tuvieron las generaciones anteriores. A lo mejor no la hemos valorado, hemos abierto la puerta al lugar santo en vez de entrar junto a Cristo al lugar santísimo, y eso a lo mejor nos ha hecho perder de vista y estar no inmune a los engaños intensos de Satanás para este tiempo. Padre eterno, ayúdanos a orar y velar para no entrar en tentación, ¿no? El espíritu
nuestro a lo mejor es ser fieles, y lo hemos dicho a lo mejor, ¿no? Fieles a tu verdad, fieles a tu santo sábado y a lo que tú nos has dejado, Señor, como verdad presente. Pero permítanos, Señor, que el Evangelio eterno pueda calar hondamente nuestra vida, nuestro diario vivir. Es un gran desafío, ¿no? Podamos mostrar, alumbrar al mundo, porque la ley de Dios ha alumbrado primero nuestros corazones, porque Cristo ha alumbrado nuestra vida, que Cristo pueda brillar en nosotros, para que esa luz pueda llegar a la mayoría del pueblo de Dios que todavía está en Babilonia, que todavía están en las iglesias caídas, aquellas iglesias que todavía no han entrado junto a Cristo al lugar santísimo. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros a tener esa experiencia, porque el tiempo del sellamiento se aproxima. Permanece, Señor, permanece en nuestro corazón, en nuestra mente, lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.